elementos y compuestos químicos. La materia se clasifica en sustancia y mezcla, en este caso nos enfocaremos en lo que es la sustancia. Sustancia. Es toda materia constituida por un mismo tipo de unidad química, moléculas, átomos, o iones,
proporcionan a determinados grupos de elementos propiedades semejantes y las diferencias les proporcionan propiedades diferentes. Por ejemplo, el cobre, al igual que muchos metales, posee un lustre o brillo. También el sodio. El cobre y el sodio comparten esta propiedad con la mayoría de los metales debido a ciertas similitudes en su estructura atómica. Pero el sodio es mucho más blando que el cobre porque la estructura atómica de cada elemento le aporta unas propiedades distintas. Esta es la razón por la que el metal sodio reacciona violentamente con el agua, mientras que el cobre no. ¿Por qué el cobre es resistente a los cambios climatológicos mientras que el hierro se oxida? ¿Y por qué gran parte de los no metales, como el hidrógeno y el oxígeno, son gases? Y así, elementos reaccionan químicamente para formar compuestos como el agua. Los compuestos y los elementos combinados físicamente forman mezclas como el agua de mar y las rocas. Los elementos, los compuestos y las mezclas constituyen todos los materiales de nuestra Tierra, incluso la dinámica mezcla que es la vida.